En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, el viejo Neil le enseñará sobre los rituales espirituales a Klein, pero al parecer, pueden llegar a ser muy peligrosos. Continuamos con Capítulo 51. Fundamento de la magia ritualista. ¿Usar magia para liquidar un pagaré? ¿Está tratando de maldecir a su deudor hasta la muerte o crear billetes falsos? Puede que no tenga una solución al problema, pero ¿puedo acabar contigo en su lugar? Todo tipo de pensamientos aparecieron en la mente de Klein mientras miraba al viejo Neil con una expresión extraña. Consideró seriamente la posibilidad de llamar a la policía, no, de informar a los halcones nocturnos. El viejo Neil le lanzó una mirada y dijo molesto: puedo ver la ignorancia, la estupidez y la incredulidad débil y descarada en tus ojos. No te contó una máxima de los inquisidores misteriosos: haz lo que quieras pero no hagas daño. Aunque esta máxima se originó en la organización secreta y malvada de la Orden Ascética de Moisés, los villanes que eligen el camino de la Orden Ascética de Moisés han demostrado que es correcto a través de sus propias experiencias. Siempre que uno lo cumpla estrictamente y muestre el temor y la reverencia necesarios, se minimizará el riesgo de perder el control. De manera similar se ha establecido lo contrario. Tu sospecha hacia mí es un insulto para los inquisidoros misteriosos. Lo siento. Klein no dudó en disculparse. De hecho, había olvidado que Dunn Smith había mencionado una vez la máxima. El viejo Neil no estaba realmente enojado. En un abrir y cerrar de ojos, se rió entre dientes. Una pena. Muy pocos villanes eligen ser videntes. No hay una máxima correspondiente para ayudarte. Pero tengo los diarios del emperador Roselle. Sí, acatar estrictamente la máxima tiene un indicio de actuar. Klein de repente llegó a ese pensamiento mientras asentía con la cabeza como si estuviera pensando profundamente. El viejo Neil no continuó. Sacó los jarrones y otros artículos de la mesa redonda y los colocó en un rincón. Inmediatamente después de eso, sacó una vela roja carmesí y negra del cofre plateado. Explicó: si la gente común intenta la magia ritual, tiene que seguir los resultados de la astromancia o leer los manuales correspondientes. Deben elegir fechas y horas adecuadas. Por ejemplo, el día que representa a la diosa, el periodo en el que ella gobierna sobre la luna. Pero para nosotros los villanes, especialmente los villanes buenos en este dominio, no hay necesidad de eso. Nuestra aguda percepción espiritual y potentes proyecciones astrales son clave. Por supuesto, si no está seguro de la magia ritual que está intentando, es mejor elegir una fecha y hora adecuadas. Puede aumentar la probabilidad de éxito. Ah bien, esto se basa en una premisa. Recuerde cuidadosamente cumplir estrictamente con las reglas. El viejo Neil colocó 2 velas y se giró hacia un lado y miró a Klein, diciendo muy solemnemente: los villanes de secuencia baja no son lo suficientemente fuertes. Casi toda la magia ritual que pueden realizar son la búsqueda de poderes externos y ayuda. Por lo tanto, solo puedes considerar divinidades ortodoxas como la diosa o el señor de las tormentas. Absolutamente no intente comunicarse con las existencias desconocidas o impredecibles. Incluso si la gente cree en ellos o las promesas registradas están llenas de tentaciones. Créame, no se arriesgue. Siempre que lo intentes una vez, descenderás por una pendiente resbaladiza hacia el abismo sin retorno. Cualquier trabajo o resistencia solo lo ralentizará sin forma de cambiar la trayectoria. Lo recordaré. Klein dijo con voz profunda. Sin embargo, sintió un poco de miedo. Mi ritual de mejora de la suerte aparentemente ha buscado el poder de una existencia desconocida e impredecible. Además, he ganado poderes capaces de arrastrar a la gente a la niebla que incluso un villane de alto nivel como el ahorcado encuentra increíbles. Bueno, al menos creo que es un villane superior. Afortunadamente, no me he vuelto loco ni tengo signos de perder el control. Mientras se preocupaba por eso, cambió de tema de manera proactiva. Entonces, ¿los halcones nocturnos deberían buscar la ayuda de la diosa? Nadie te detendrá si rezas al Señor de las Tormentas. Sin embargo, somos incapaces de saber por nuestra magia ritualista si él responde con intenciones maliciosas o no. El resultado se distorsionará de formas impredecibles. El viejo Neil logró que Klein abandonara la idea en broma. No existía el llamado mejor, solo necesario. Después de sus exhortaciones, el viejo Neil tomó una vela roja carmesí y dijo: al usar velas hechas de flores lunares y madera de sándalo rojo oscuro, representará la identidad de la diosa como dama carmesí en la magia ritual. Señaló las velas negras y dijo:
Las velas hechas de vainilla nocturna y flores para dormir representan la noche. Mientras hablaba, colocó la vela negra en el extremo superior izquierdo de la mesa redonda mientras que la vela roja se colocó en el extremo superior derecho. ¿Por qué simbolizamos a la diosa con solo 2 velas? También es la señora de la calma y el silencio, la emperatriz del desastre y el horror, y la señora de la calma y el silencio. El viejo Neil se rió entre dientes. Así es. Esto es algo que desearía que preguntaras. Antes de su caída, la orden ascética de Moisés tenía una muy buena relación con la iglesia. Sus creencias y resultados sobre la magia ritualista nos han influido mucho. Creen que todos los objetos son numéricos. Cada número tiene una espiritualidad y en la magia ritual, 0 representa lo desconocido o el caos. Simboliza el estado del universo antes de que naciera. 1 representa un comienzo, el primer creador. 2 representa el mundo y varias divinidades que fueron producidas a partir de su cuerpo. 3 representa el contacto entre divinidades y objetos materiales para crear todas las cosas. Aquí, el uso de 2 velas representa a la diosa, mientras que la tercera vela es para ti. ¿Cuáles 2 velas y cuáles 2 símbolos dependen de los efectos previstos de la magia ritual? ¿3 engendra todas las cosas? ¿Todas las cosas provienen de 3? Klein no pudo evitar recordar ciertas cosas de su vida anterior. Al ver a Klein escuchar con atención, el viejo Neil tomó una tercera vela y dijo, esta es la vela que representa a mí. Es una vela muy común a la que solo se le ha agregado un poco de menta. Tenga en cuenta que las plantas como rosas, limones, menta, flor de luna, vainilla nocturna y flor del sueño son amadas y apreciadas por la diosa. Viéndolo desde otro ángulo, las 3 velas representan los cuerpos, la espiritualidad y la divinidad de cada persona. Después de terminar la descripción, el viejo Neil colocó la tercera vela en el medio de la mesa redonda. Luego sacó una botella de aceite de esencia de luna llena, un caldero enorme grabado con el emblema sagrado oscuro, un cuchillo de plata con hermosos diseños, una taza de agua y un platillo de sal gruesa. Para los villandes que no son buenos en la magia ritual, existe la necesidad de campanas, bolas de cristal, copas de plata, incienso u otros artículos complementarios. Sin embargo, inquisidores misteriosos y videntes no necesitan eso. Estos artefactos ya son suficientes. El viejo Neil colocó el pergamino de piel de cabra falsa con el pagaré justo debajo del caldero y usó una pluma especial para sujetar una esquina. Se giró hacia Klein y le dijo, la magia ritualista necesita un ambiente espiritual limpio donde no te molesten. Y eso nos obliga a crearlo. Los pasos son para entrar primero en la cogitación. Enfoque su mente y con los elementos complementarios, saque nuestra fuerza y construyala a nuestro alrededor. Por ejemplo, en la casa de Rey Bieber había usado polvo de noche santa mientras que ahora estaré usando una daga de plata. A lo largo de todo el proceso, tenemos que ir de acuerdo con el resultado que deseamos para confirmar el simbolismo y el encantamiento correspondiente. Los encantamientos se realizan mejor en Hermes porque el antiguo Hermes surgió de la naturaleza. Es similar al antiguo dragónico y al antiguo élfico. Los efectos son muy directos, sin el ocultamiento y la protección necesarios. Fácilmente hace que el lanzador caiga en peligro. Por eso también se ha modificado. Sin embargo, es más eficaz. Muy bien, tengo que concentrarme en la magia ritual. No te explicaré más las cosas. Presta atención mirando y escuchando. Recuerda cualquier problema y pregúntame cuando esté todo hecho. Bien. Klein retrocedió 2 pasos y fijó la mirada en el viejo Neil. Los ojos del viejo Neil se oscurecieron rápidamente mientras el viento invisible giraba a su alrededor. Se quedó en silencio por un momento, yendo de izquierda a derecha, luego de arriba hacia abajo, usando su psique para causar fricción y encendiendo consecutivamente las 3 velas. Después de eso, tomó el cuchillo de plata y lo clavó en la sal gruesa. Luego, cantó en Hermes. Te santifico, hoja de pura plata. Te limpio y purifico, permitiéndote que me sirvas en este ritual. En el nombre de la diosa de la noche eterna, la dama carmesí. Has sido santificada. Después de una sílaba corta pero poderosa, el viejo Neil sacó un cuchillo de plata y lo insertó en una taza de agua clara. Luego, lo levantó y señaló el espacio más allá de la mesa redonda. Apuntó la punta de la hoja a la periferia y dio un paso adelante, rodeando la mesa redonda. Cada paso que daba hacía que Klein sintiera una energía invisible salir del cuchillo de plata. Estaba lleno de espiritualidad ya que se conectaba con el aire, formando una pared completamente sellada.
Después de dar una vuelta, el altar quedó completamente aislado de sus alrededores. El viejo Neil se paró frente a la mesa redonda y dejó el cuchillo de plata. Cogió la botella de aceite de esencia de luna llena y goteó 3 gotas sobre las velas negras, las rojas oscuras y las ordinarias. Cisle. Una fina niebla emanó mientras todo parecía convertirse en un velo de misterio. El viejo Neil dejó la botella de vidrio y miró el pergamino de piel de cabra falsa en silencio durante 2 minutos. Luego, tomó la pluma y dibujó una marca que él controlaba, un cuadrado que enmarcaba todo el contenido, indicando que él tenía el control de la deuda. Después de eso, dibujó otra cruz, lo que indica que fue cancelada. Al llegar a este escalón, tomó el pergamino con una mano y golpeó su glabela con la otra para activar su visión espiritual. Otra energía invisible y exuberante floreció cuando el viejo Neil susurró un cántico. Rezo por el poder de la noche oscura. Rezo por el poder del carmesí. Rezo por la amorosa gracia de la diosa. Por favor, bríndeme los fondos para pagar este pagaré. Vainilla nocturna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Flor de la luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Klein estaba completamente atónito escuchando desde un lado. Todo tipo de pensamientos surgieron en él. ¿Tal encantamiento puede funcionar? Aunque fue recitado de Hermes escrito, ¿no es esto demasiado simple y realista? ¿No se enojaría la diosa y multiplicaría varias veces la deuda? En ese momento, la luz de las velas se encendió de repente. Después de que el viejo Neil terminó su encantamiento, cerró los ojos durante 2 minutos. Cogió el aceite de esencia de luna llena y goteó una gota en cada una de las 3 velas. Inmediatamente después de eso, agarró el pergamino y lo acercó a la vela que representa a Yo. Cuando se encendió, inmediatamente lo arrojó al caldero. El viejo Neil volvió a cerrar los ojos cuando pareció sentir la quema del pagaré. Abrió los ojos después de un momento y miró hacia el emblema sagrado negro en el caldero. El pergamino ya estaba completamente incinerado. Alabada sea la señora. El viejo Neil se golpeó el pecho en 4 puntos, formando la forma de la luna carmesí. Luego, apagó las velas en el orden opuesto mientras las encendía. Después de terminar todo, usó el cuchillo plateado para destrozar la pared invisible que lo rodeaba. Un viento enorme se agitó de inmediato cuando el viejo Neil lanzó un suspiro de alivio. «Está hecho. ¿Está listo?», preguntó Klein aturdido. «Se ha resuelto el pagaré». «¿Cómo?». «Yo tampoco lo sé. De todos modos, se resolverá de una manera razonable», dijo el viejo Neil con una sonrisa mientras levantaba las manos. «Esto». Klein no estaba seguro de qué expresión o palabras usar como respuesta. ¿No es esto un poco confiable? Capítulo 52. Espectador. Deja de pensar en el maldito pagaré. Discutamos la magia ritualista. El viejo Neil guardó las velas, el caldero, el cuchillo de plata y otros artículos con expresión relajada. Klein realmente quería encogerse de hombros como los estadounidenses en su vida anterior, pero al final no pudo decidirse a hacer algo tan poco caballeroso. Volvió su atención hacia la magia ritual y lanzó preguntas detalladas que lo desconcertaron, recibiendo respuestas de ellas. Por ejemplo, los encantamientos tenían un formato particular. Siempre que estuvieran satisfechos y el significado clave se expresara en Hermes, el resto podría dejarse a la creatividad. Por supuesto, la blasfemia o las descripciones irrespetuosas estaban absolutamente prohibidas. La clase de misticismo duró hasta el mediodía antes de que el viejo Neil tosiera 2 veces. «Tenemos que volver a la calle Southland». Dicho esto, refunfuñó de manera indistinta. «Para conseguir estos malditos materiales, me perdí mi amado desayuno». Klein miró a su alrededor divertido y desconcertado. «Señor Neil, ¿tienes chef? ¿O una sirvienta encargada de cocinar?» Un salario semanal de 12 libras podría contratar a varios sirvientes. Según los periódicos, con alojamiento y comida, contratar a un chef común costaba entre 12 y 15 soli por semana. Ni siquiera necesitó una libra. Una sirvienta para hacer las tareas diversas era incluso más barata. Sus sueldos semanales oscilaban entre 3 soli y 6 peniques y 6 soli. Por supuesto, uno no podía tener ninguna esperanza de que tuvieran habilidades culinarias. Eso no está bien. Con la deuda del señor Neil de 30 libras, es normal que no contrate ningún chef o sirviente. Parece que hice otra pregunta que no debería haber hecho. Mientras Klein lamentaba su pregunta,
El viejo Neil negó con la cabeza sin importarle. A menudo intento hacer magia ritual, investigo artículos extraordinarios y leo los documentos correspondientes en casa, así que no lo hago ni es posible que contrate a gente común como chefs, mayordomos o sirvientas. Solo contrato a alguien para que limpie el lugar con regularidad. Y si no son gente común, ¿cree que estarán dispuestos a hacer esos trabajos? Parece que hice una pregunta tonta. Posiblemente sea porque no haré nada que implique misticismo en casa, explicó Klein de manera autocrítica. El viejo Neil se había puesto de pie durante mucho tiempo, llevaba su sombrero redondo de fieltro, y mientras salía por la puerta, seguía divagando. Me parece que huele a hígado frito. Una vez que el pagaré esté completamente saldado, definitivamente tendré una comida. Para el almuerzo, definitivamente comeré cerdo asado glaseado con jugo de manzana. No, eso no es suficiente. Debo tener una salchicha con puré de patatas. Me estás dando hambre. Klein tragó saliva mientras alcanzaba al viejo Neil y se dirigía a la parada de carruajes público cercana. Después de regresar a la calle Southland, el viejo Neil gruñó repentinamente después de bajar del carruaje. ¿Qué es lo que veo? Diosa, ¿qué estoy viendo? De repente se volvió tan ágil como un muchacho de 17 o 18 años. Rápidamente llegó al borde de la carretera y recogió un artículo. Klein se acercó por curiosidad y miró con atención. Se dio cuenta de que era una billetera con una fina mano de obra. Con su falta de experiencia, apenas podía decir si la billetera marrón oscuro estaba hecha de piel de búfalo o piel de oveja, pero notó un pequeño logo azul claro bordado en el costado de la billetera, una paloma blanca extendiendo sus alas como si estuviera lista para quitarse. Esa fue la primera impresión de Klein. Lo segundo que notó fue la pila de billetes de papel en la billetera abultada. Había más de 20 billetes grises impresos con tinta negra, libras de oro. El viejo Neil abrió la billetera y sacó los billetes. Cuando lo miró con atención, se rió de inmediato. Billetes de 10 libras. El honorable fundador y protector, William E. Vaya, diosa, hay un total de 30 notas. También hay algunas notas de 5 libras, notas de 1 libra y 5 soli. ¿Más de 300 libras? Es una gran cantidad de dinero en todos los sentidos de la palabra. Puede que ni siquiera gane tanto en 10 años. La respiración de Klein se volvió pesada involuntariamente. Como la cantidad de libras de oro era inmensa, recoger una billetera así equivalía a recoger un maletín de billetes en su vida anterior. Me pregunto qué caballero lo dejó. No puede ser alguien común, analizó Klein con calma. Claramente, esa billetera no era de una mujer. No hay necesidad de preocuparse por quién es, dijo el viejo Neil con una sonrisa. No es como si hubiéramos intentado adivinar y tomar dinero que no nos pertenece. Deberíamos esperar aquí un momento. Creo que el caballero pronto volverá a buscarlo. No es algo a lo que se pueda renunciar sin importar quién sea. Klein exhaló un suspiro de alivio. Tenía una comprensión completamente nueva de la moral del viejo Neil. Estaba bastante preocupado de haber usado el otorgamiento de la diosa como excusa y haber pagado su deuda. Todavía se preguntaba cómo prevenirlo y persuadirlo de lo contrario. ¿Es esto haz lo que quieras, pero no hagas daño? Klein aprendió de repente algo nuevo. El dúo no esperó más de un minuto en las calles cuando un lujoso carruaje de 4 ruedas pasó zumbando. Su costado tenía un logo azul claro con una paloma extendiendo sus alas. El carruaje se detuvo y un hombre de mediana edad vestido con un traje formal negro con una pajarita del mismo color se acercó. Miró la billetera, se quitó el sombrero y dijo cortésmente, «Señores, esa debería ser la billetera de mi amo. Su logo es prueba de todo, pero necesito hacer verificaciones adicionales. Esto es para ser responsable por todo. ¿Puedo preguntar cuánto dinero hay en la billetera?», preguntó el viejo Neil cortésmente. El hombre de mediana edad se sorprendió cuando dijo de manera autocrítica casi de inmediato, «Como mayordomo, no sé cuánto dinero tenía el maestro en su billetera». «Lo siento. Por favor, permítame preguntar». «Como desees». El viejo Neil le hizo un gesto para que hiciera lo que quisiera. El hombre de mediana edad caminó hacia el costado del carruaje y a través de la ventana, conversó con la persona que estaba dentro. Se acercó de nuevo a Klein y el viejo Neil y sonrió. «Más de 300 libras, pero menos de 350 libras. Mi maestro no recuerda el número exacto». «No se acuerda. Ese es realmente un asqueroso tipo rico. Si tuviera tanto dinero conmigo, definitivamente lo estaría contando una y otra vez». Klein estaba lleno de envidia. El viejo Neil asintió y le devolvió la billetera.
Con la diosa como prueba, esto te pertenece. El hombre de mediana edad tomó la billetera e hizo una estimación antes de sacar 3 billetes de 10 libras. Mi amo es el señor de Wayville. Quiere elogiar su moral. Esto es lo que debe recibir una persona honesta. Por favor, no lo rechace. ¿Señor de Wayville? ¿El que fundó confía en de Wayville? ¿El señor de Wayville que proporcionaba apartamentos de alquiler baratos a la clase trabajadora? Klein recordó inmediatamente el nombre. Era un caballero que su hermano respetaba, pero que no creía que estuviera basado en la realidad. Gracias, señor de Wayville. Es un caballero amable y generoso. El viejo Neil no se mantuvo firme cuando recibió las 3 notas. Después de ver partir el carruaje del señor de Wayville, se giró para mirar a Klein cuando vio que no había nadie alrededor. Pasó las notas y se rió entre dientes. 30 libras. El pagaré está resuelto. Dije que se resolverá de manera razonable. Este es el poder de la magia. Santo poder de la magia. ¿Eso realmente funciona? Klein quedó estupefacto una vez más. Unos minutos más tarde, entró por la escalera del edificio y mientras se dirigía a la empresa de seguridad, preguntó desconcertado. Señor Neil, ¿por qué no pediste más dinero? No seas avaricioso. Hay que tener cuidado de no ser codicioso al hacer magia ritual. La templanza es un rasgo fundamental que necesita todo inquisidor misterioso si desea vivir mucho tiempo, explicó el viejo Neil con alegría. En un enorme salón de baile, algunas velas ardían en algunos candelabros, emitiendo una fragancia que calmaba la mente de la gente. Por la gran cantidad de velas, producían una luz de ninguna manera inferior a la de las lámparas de gas. Había mesas largas con hígado frito, bistec a la parrilla, pollo asado, lenguado frito, ostras desi, estofado de cordero, sopa de crema y otras delicias. Además, había botellas de niebla champán, vino de uva Urmir y vino tinto Sur Ville. Todos brillaban con un brillo tentador bajo la luz. Los criados con chalecos rojos llevaban bandejas con vasos de cristal y se desplazaban entre los caballeros y las damas vestidos de manera elegante o espléndida. Audrey Hall llevaba un vestido blanco pálido con cuello alto y cintura alta con engajementantes. Su corsé estaba bien ajustado, mientras que sus voluminosas capas estaban perfectamente infladas con una crinolina de jaula. Su largo cabello rubio estaba recogido en un elegante moño y los pendientes, el collar y los anillos que llevaba brillaban intensamente. A sus pies había un par de zapatos de baile blancos cosidos con rosas y diamantes. ¿Cuántas enaguas llevo? ¿5? ¿6? Con guantes de seda blanca. Audrey acarició suavemente su crinolina con la mano derecha. Su mano izquierda sostenía una copa de champán transparente. Audrey no se parecía en nada a su yo habitual, por lo general se colocaba en el centro del escenario de los banquetes y se convertía en el centro de atención. En cambio, evitó el ajetreo y permaneció en silencio a la sombra de las cortinas que colgaban de las ventanas francesas. Tomó un sorbo de champán mientras miraba a la multitud como si no perteneciera. El hijo menor del conde Wolf está charlando con la hija del vizconde Conrad. Le gusta mover el antebrazo para reforzar lo que dice. Cuanto más grande es el movimiento de su antebrazo, más increíbles son sus palabras. Eso es algo que se desprende de la experiencia. No puede dejar de intentar elevarse menospreciando a otras personas. Sin embargo, no puede evitar sentirse culpable. Se puede ver por la forma en que habla y su lenguaje corporal. La duquesa de ella se ha tapado la boca repetidamente mientras se reía con la mano izquierda hoy. Ah, ya veo. Ella está mostrando su zafiro azul océano puro. Su esposo, el duque Negan, está discutiendo la situación actual con algunos nobles conservadores. Desde que comenzó el banquete, ha buscado a la duquesa de ella una vez. Casi nunca hacen contacto visual. Tal vez no estén tan enamorados como pretenden estar. El barón Larry ha hecho reír a Madame Parnes 7 veces. Eso es muy normal, no tiene nada de extraño, pero ¿por qué mira a su marido con ojos culpables? Oh, se han ido por caminos separados. Eso no es correcto, las direcciones en las que se dirigen llevan al jardín. En el extravagante banquete, Audrey vio muchos detalles que nunca notó en el pasado. Hubo un instante en el que casi creyó que estaba viendo una ópera. Todo el mundo es un buen actor de ópera. Suspiró en silencio mientras sus ojos permanecían límpidos. En ese momento, de repente sintió algo y giró la cabeza. Lanzó su mirada hacia un rincón oscuro en el gran balcón exterior. En las sombras había una enorme perdiguero dorado sentada allí en silencio.
Miraba a Audrey por dentro mientras la mitad de su cuerpo estaba escondido en la oscuridad. Susie. Las comisuras de la boca de Audrey se contrajeron cuando su expresión cambió instantáneamente. Ya no podía mantener su estado de espectadora. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.